¿Mando? Ya. Gracias, muy buenas tardes. Conferencia de prensa por parte del Procurador del Estado, el Ministro de Minería y el Ministro de Justicia. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Hemos convocado esta conferencia de prensa con el Ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce, con nuestro Ministro de Minería, César Navarro, para comunicar una gran noticia al pueblo boliviano. El día de hoy, el 22 de noviembre de 2018, el Estado boliviano ha sido notificado con el laudo, con la decisión final en el caso South American Silver, el caso Malcucota que ustedes conocen, en el que prácticamente el tribunal arbitral ha acogido absolutamente todas las solicitudes del Estado boliviano. Es decir, la posición que ha asumido el Estado boliviano en este arbitraje ha sido plenamente ratificada y reconocida por el Tribunal Arbitral Internacional en el caso. Ustedes recuerdan, el 1 de agosto del año 2012, nuestro presidente Evo Morales llevó adelante la reversión de las concesiones mineras de esta empresa canadiense, South American Silver, en preservación de la vida y de la integridad de los pobladores de Malcucota y también de los trabajadores en ese momento de la empresa minera Malcucota, de propiedad de los canadienses. En ese sentido, y preservando la vida, preservando la integridad, con el objetivo único de restaurar la paz social en la zona de Malcucota, se llevó adelante esta reversión. Ustedes saben que el Estado boliviano siempre ha cumplido con el derecho internacional y con el derecho boliviano, con la Constitución, con las leyes, y en función de ese amplio cumplimiento del derecho, se dispuso también que se lleve adelante una evaluación por parte de la Corporación Minera de Bolivia para determinar cuál era el monto de los costos que hasta ese momento había invertido la empresa en el proyecto minero de Malcucota. Es por este motivo, justamente, que se llevó adelante la evaluación en un yacimiento que a la fecha, el yacimiento de Malcucota, el día de hoy, por las proyecciones que ha hecho la propia Corporación Minera de Bolivia, tiene un valor de los minerales que existen en ese yacimiento de alrededor de 8.000 millones de dólares. Ese es el valor de los minerales que existen en ese yacimiento según las propias proyecciones de Comibol y del Ministerio de Minería, y es un cuantioso recurso que el día de hoy está plenamente asegurado y es de propiedad de todos los bolivianos. En función de esa orden del Decreto Supremo de llevar adelante la evaluación, Comibol procedió a valorar los costos, los gastos incurridos por la empresa canadiense para llevar adelante el proceso exploratorio y llegó a la conclusión de que el monto era de 18 millones de dólares. Ese fue el costo, eso fue lo que le costó a la empresa minera South American Silver llevar adelante sus estudios de exploración, es decir, la perforación de pozos a diamantina, todo el trabajo de verificación de los minerales en laboratorios en el exterior, y en función de todo ese trabajo realizado por la empresa canadiense, se llegó a la conclusión de que el valor de esa inversión fue de 18 millones de dólares a partir de este informe que ustedes ven aquí, que es el informe de evaluación de las inversiones efectuadas por la compañía minera Malcucota, informe técnico financiero del año 2014. En función de este valor, como siempre se hace en todas las nacionalizaciones que ha llevado adelante este gobierno, el Estado boliviano procedió a ofrecerle la devolución de ese valor. Sin embargo, esta empresa se resistió a llegar a una negociación con Bolivia y abusivamente inició un arbitraje internacional en contra del Estado boliviano. Ese arbitraje internacional ha sido defendido durante las gestiones 2014 al 2016. La primera reunión procesal fue en mayo del año 2014. El cierre de las audiencias fue en julio del año 2016 y se ha llevado una excelente defensa legal de los intereses del Estado. Este laudo que recibimos el día de hoy es la mejor muestra de ello. ¿Cuánto demandó abusivamente la empresa minera South American Silver canadiense, intentando abusivamente ampararse de un tratado de inversiones que suscribió Bolivia con
Gran Bretaña solicitó un monto de $385.700.000. Esa era la pretensión que tenía South American Silver de beneficiarse indebidamente del derecho internacional. Gracias a la impecable defensa que llevó adelante el Estado boliviano, y el día de hoy hemos recibido justamente el laudo, y entre las partes más importantes de ese laudo, de esta decisión de un tribunal internacional, establece en primer lugar la legalidad de la medida tomada por el Estado boliviano, que ha sido una medida completamente legal, que ha preservado la vida de los comunarios de Malcucota, que ha preservado sus tradiciones, que ha preservado el medio ambiente, y en ese sentido el tribunal ha señalado que Bolivia no violó su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a los inversionistas extranjeros. Bolivia no violó su obligación de brindar plena protección y seguridad a la inversión extranjera. Bolivia no violó su obligación de no adoptar medidas arbitrarias y discriminatorias contra el inversionista extranjero, y Bolivia no violó su obligación de proveer un trato igualitario al de sus inversionistas locales. Es por eso que el Tribunal Arbitral ordenó, en función del propio monto que estableció el Estado boliviano, en función de la evaluación de Comibol, dándole la razón a Bolivia, el Tribunal Arbitral estableció que se pague a la demandante la suma de $18.7 millones. En ese sentido, ha reconocido al 100%, y esta es una victoria plena por parte del Estado boliviano, la posición de Bolivia en el arbitraje. Y como ustedes tienen aquí en este cuadro, la pretensión fue de $385 millones. El monto reconocido por el tribunal de la evaluación que hizo Comibol fue de $18 millones. Eso es lo que ha otorgado, y eso incluye ese valor de los costos, incluye también los resultados del trabajo exploratorio que se hizo y que seguramente en el futuro servirá para que la Comibol pueda continuar explotando este proyecto, este yacimiento, este recurso natural que es de propiedad del Estado boliviano. Esto, señores, esto sucede cuando se llevan adelante medidas del gobierno de manera totalmente responsable, en cumplimiento del derecho internacional, sin violar la Constitución, sin violar las leyes, realizando las reversiones que se tengan que llevar a cabo, las nacionalizaciones que se tengan que llevar a cabo, pero en cumplimiento del derecho. Esa es una premisa que cumple nuestro gobierno, que cumple el gobierno del presidente Morales, y eso lo hemos mantenido y permite que podamos lograr este tipo de victorias a nivel internacional. Le voy a ceder la palabra ahora aquí al ministro Navarro para que complemente el laudo de hoy. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Primero, ubicando geográficamente este importante yacimiento, se encuentra en el norte de Potosí, entre las provincias Ibáñez y Charcas, y es un yacimiento rico, polimetálico, está constituido principalmente por plata, galio, indio, cobre, plomo y zinc. En función de las proyecciones y las características geológicas del yacimiento, se ha establecido que el valor en cuanto de este yacimiento, de este complejo polimetálico, sería de $8.877 millones. Es decir, por decisión política del presidente Evo Morales, en 2012 recuperamos un yacimiento de una empresa que estaba en ese momento creando un nivel de división entre las organizaciones indígenas originarias del norte de Potosí. En el norte de Potosí tenemos por un lado la Federación de Ayllus del Norte y la Federación Regional de Campesinos. Y esta empresa creó una coordinadora, Cotoa A6, coordinadora de 6 ayllus, que prácticamente tenían un nivel de privilegio con la empresa y generaron un nivel de enfrentamiento tanto con la Federación de Ayllus como con la Federación de Campesinos. Producto de este hecho es que lamentablemente tuvimos que lamentar la muerte de un compañero originario del norte de Potosí, y el gobierno tomó la decisión de revertir esas áreas a dominio del Estado, cuyo titular hoy es la Corporación Minera de Bolivia. Pero la decisión lo hicimos primero tomando en cuenta el ordenamiento jurídico nacional y respetando el ordenamiento jurídico internacional. Es decir, tomamos la decisión de manera responsable.
A partir de esta decisión responsable, fue la Procuraduría General del Estado, inicialmente con el doctor Arce, luego con el doctor Menacho, que asumieron las acciones legales de defensa integral del Estado, y una defensa integral del Estado con argumentos técnicos y argumentos jurídicos, porque hicimos diferentes inspecciones y verificaciones en el área. Se contrató un equipo de abogados con una capacidad profesional muy importante, y esa defensa se ratifica fundamentalmente en la sentencia de este Tribunal Internacional. Podemos decir los bolivianos hoy satisfechos. Cuando se toman decisiones políticas apegadas a la norma, cuando se toman decisiones políticas técnicamente sustentables, y cuando asumimos defensa en función de estos elementos, el beneficiario es el pueblo boliviano. Pero cuando toman decisiones políticas al margen de la norma, cuando toman decisiones políticas al margen del ordenamiento jurídico internacional, pero además cuando toman decisiones políticas que no están acompañados de auditoría. Muy bien decía el doctor Menacho que se hizo una auditoría, porque así lo marcaba el Decreto Supremo de recuperación de esas áreas, y la Comibol estableció que la empresa en la fase prospectiva y explorativa solo invirtió 18 millones de dólares. Eso fue lo que ofrecimos pagar, y eso es lo que establece el laudo. Por lo tanto, cumplimos también con nuestra obligación técnica, y lamentablemente otros comentaristas de la política, en vez de asumir esas decisiones políticas en otros hechos, no hicieron absolutamente nada, y nosotros tuvimos que lamentablemente asumir los malos hechos jurídicos y políticos que tomaron algunas ex autoridades políticas que hoy pretenden volver a ser candidatos. Para nosotros este es un hecho político, jurídico, técnico muy importante, y quien ganó es Bolivia, quien ganó es el pueblo boliviano, y hoy la Comibol tiene un reto muy importante: que estos recursos naturales en su explotación tenga como un beneficiario común el pueblo boliviano, y de eso nos sentimos altamente satisfechos como autoridades políticas, que asumimos una decisión, asumimos una defensa, y hoy tenemos un resultado que está siendo reconocido internacionalmente. Ministro, ¿en qué situación está hoy en día Maicocota? ¿Está operando? ¿Hay una empresa trabajando ahí? ¿La Comibol ha creado una empresa en el lugar? ¿Cómo está? No, sobre ese tema, antes está simplemente la Comibol cubriendo con unos trabajos de mantenimiento, simplemente. Doctor, gracias. Sí, bueno, muchas gracias. En principio, saludar esta determinación de un tribunal arbitral internacional en materia de inversiones. Resulta muy difícil y muy inverosímil que los estados prácticamente ganen, como en este caso, un 100%, ganen la totalidad de un arbitraje. Por lo general, los arbitrajes internacionales y todo el sistema denominado de protección internacional de inversiones es un sistema muy pro empresa. Los laudos, los fallos que se emiten siempre son favorables a las empresas, en contra de los estados. Ni los grandes estados, la Argentina, Ecuador, Venezuela y otros países, cuando han tenido este tipo de conflictos, han logrado victorias tan contundentes como la que se ha logrado en el presente proceso. En el presente proceso, con las dificultades que se tenía, con las dificultades que importa el sometimiento que nos dejaron los estados o los gobiernos neoliberales del pasado a los tratados internacionales y a los centros internacionales de arbitraje, de los cuales Bolivia ya se ha retirado. Con esas dificultades, la empresa pretendía una indemnización de 385 millones de dólares. Ese era el monto que la empresa pretendía. Ante eso, Bolivia, actuando siempre en cumplimiento del derecho internacional, nuestro gobierno actuando siempre en cumplimiento de los tratados internacionales y de nuestro propio derecho interno, cuando dictó el decreto de reversión, el decreto de nacional evaluación, para que se vea objetivamente cuánto fue lo que la empresa invirtió y cuánto es lo que se le debería devolver a la empresa una vez que se había recuperado por razones humanitarias, por razones sociales, pero también por razones económicas, un yacimiento riquísimo de más de 8.000 millones de dólares, como lo ha explicado el ministro de Minería. Nosotros ofrecimos ese monto, la empresa lo rechazó, la empresa incluso se burló de este monto y se fue a un arbitraje internacional, seguramente con la idea de hacer lo que ocurre, o lo que generalmente ocurre en este tipo de arbitrajes. Bolivia se ha defendido férreamente, y yo quiero agradecer y reconocer a todo el equipo nacional y el equipo de abogados internacionales a la cabeza del profesor Eduardo Silva, el bufete internacional Decker, que ha trabajado con Bolivia en varios temas, y hemos obtenido una victoria absoluta. Prácticamente el tribunal arbitral el día de hoy le ha dado íntegramente la razón a Bolivia. Bolivia responsablemente, actuando
cumplimiento del derecho internacional, dispuso que se hiciera una evaluación. La Conmebol la hizo el año 2014, antes incluso de que empezara el arbitraje, y ese fue el monto que finalmente el tribunal, el monto ofrecido por Bolivia, el monto considerado justamente por la Corporación Minera de Bolivia, ha sido el monto que finalmente Bolivia pagará, no por nada, sino primero por la consolidación y el saneamiento total de ese yacimiento de más de 8.000 millones de dólares, que esperemos prontamente sea explotado por la Corporación Minera de Bolivia, ya sea en alguna modalidad directa o en una modalidad de algunos de los contratos que ahora con la lógica de protección del Estado se desarrollan, pero además también tendrá, como ha explicado el procurador, todos los elementos que fueron desarrollados y hallados en el trabajo de exploración, ya que obviamente este pago debe darse contra la entrega de ese producto que también le corresponde a los bolivianos. Obviamente hay otro tipo de responsabilidades, es una situación que todavía se verá, pero nosotros queremos saludar en este momento la determinación que se ha tomado en cumplimiento del derecho internacional por parte de este tribunal. Ya lo han dicho el procurador, lo ha dicho el ministro de Minería, cuando se trabaja responsablemente, cuando se cumple la ley, cuando no se actúa por odio, cuando no se actúa con soberbia, cuando no se actúa por ningún resentimiento, cuando se actúa correctamente, así tenga uno al frente un inversor que no sea una garantía, no sea una buena empresa, pero cuando uno respeta el derecho internacional pasan estas cosas. Yo quiero reafirmar algunos párrafos del laudo que son verdaderamente, de la decisión del laudo, que son verdaderamente llamativos y que son clarificadores del accionar de nuestro gobierno y de nuestro Estado, y que son un orgullo, como decían nuestros abogados internacionales, aún en el contexto internacional, que un tribunal de inversiones finalmente reconozca. El tribunal, en el punto C de la decisión, dice declarar que la demandada no violó su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a la inversión. El inciso D dice declarar que la demandada no violó su obligación de brindar plena protección y seguridad a la inversión. El inciso E, declarar que la demandada no violó su obligación de no adoptar medidas arbitrarias y discriminatorias que obstaculicen el uso y disfrute de la inversión. El inciso F, declarar que la demandada no violó su obligación de no proveer un trato menos favorable a las inversiones de SAS en la que los propios inversionistas tienen. Es decir, se puede nacionalizar, se puede recuperar el patrimonio de los bolivianos, sin pagar nada más que lo que uno considere que debe pagarse, como se ha operado siempre las nacionalizaciones que ha hecho, respetando el derecho internacional. El no hacerlo nos lleva a otros casos, nos lleva a otras situaciones, nos lleva a lo que lamentablemente ha pasado en un caso reciente. Nosotros saludamos, yo felicito la labor personal, además del ministro de Minería, su presencia durante las audiencias orales en el mes de julio del año 2016, la labor del equipo que ha dirigido el doctor Pablo Menacho, la labor de todos, absolutamente todos los testigos que Bolivia ha ofrecido, la labor incluso de una empresa minera de mucha trayectoria en nuestro país, que ha colaborado con el proceso de demostrarle al tribunal cómo se puede trabajar responsablemente con una responsabilidad social objetiva. Me refiero concretamente a la empresa minera San Cristóbal, para ella nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, y nuestro agradecimiento finalmente a los comunarios indígenas, a don Andrés Chajmi, un compañero indígena del norte de Potosí, que con su vestimenta, con su atuendo, en Washington, Distrito de Columbia. Ahí, trabajo desenvuelto y desempeñado, una cantidad de personas que han sido involucradas en este arbitraje, de cantidad de testigos, de peritos, de expertos internacionales, una cantidad de abogados nacionales y extranjeros han logrado finalmente este resultado, que seguramente será analizado incluso en el contexto de otros laudos y de otros arbitrajes que se desarrollaron en la región. Ministro, ¿podría leernos el textual de la resolución que dice Bolivia ganado la totalidad del arbitraje? Nosotros hemos hecho un arbitraje, se ha planteado un arbitraje, la empresa ha planteado un arbitraje demandando 385 millones de dólares. Bolivia, responsablemente, como lo hiciera en un proceso previo a la negociación, ha hecho una evaluación, la evaluación que ha mostrado el doctor Menacho, en la cual se ha establecido que las inversiones de la empresa suman 18 millones. El resultado final, ustedes lo ven, es el inciso G, donde dice ordenar a la demandada, pague a la demandante la suma de 18.7 millones a título de compensación. Es decir, exactamente el monto que Bolivia ofreció es el monto que se va a pagar, no por nada, contra, como lo explicó el procurador, la entrega de los estudios que serán la base
para una explotación del yacimiento, un yacimiento evaluado en más de 8.000 millones de dólares, como explicaba el ministro de Minería, y que hoy es propiedad de los bolivianos. Ministro, ¿cuánto ha costado al Estado boliviano asumir la defensa de esta demanda? El monto que ha gastado el Estado boliviano en este caso ha sido de 2.3 millones de dólares en abogados. Ese es el costo que tienen estos arbitrajes. De hecho, el costo promedio que tiene un arbitraje internacional en asesoramiento legal, ya lo habíamos dicho en anteriores oportunidades, es de aproximadamente 4 millones de dólares según revistas especializadas de Naciones Unidas, de la OCDE y de otros organismos internacionales. Nosotros hemos gastado un monto bastante equilibrado, bastante austero en términos de lo que significaba el monto frente a una demanda de 375 millones de dólares. Una parte entre las decisiones del tribunal arbitral donde condena a la demandante, y eso es justamente por qué creemos que hemos ganado de manera plena, condena a la demandante, es decir, a la canadiense South American Silver, a que asuma el 65% de los costos de administración del arbitraje. Esa es una ganancia más que tiene el Estado boliviano dentro de este procedimiento arbitral. ¿Hasta cuándo se va a pagar lo que la cuota? No tenemos una fecha, por lo general eso involucra un proceso que tiene un tiempo, y cuando tengamos noticias seguramente vamos a hacer conocer a los medios. ¿Okay? Muchísimas gracias.